Hoy seguimos con lo del arrepentimiento y hoy vamos a hablar de las bendiciones del arrepentimiento y seguimos con Malaquías. Yo sé que este libro es muy fuerte, pero realmente nos tiene que hacer reaccionar a nosotros como hijos de Dios, porque dice, ay, pastora, pero él está hablando al sacerdocio de Israel, pero resulta que en estos tiempos nosotros somos sacerdotes, ¿cierto? Somos llamados sacerdotes, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, o sea, nosotros somos parte del sacerdocio cuando recibimos a Cristo en el corazón. Cuando ese tiempo solamente los sacerdotes le predicaban a la gente, pero en este tiempo usted y yo fuimos hechos para predicarle a la gente. Nosotros no podemos quedarnos callados, nosotros tenemos que predicar a la gente, llevar testimonio, porque en ese tiempo el testimonio lo llevaban también los sacerdotes, pero en este tiempo nosotros somos reyes y sacerdotes, o sea, gobernamos, nos fuimos hechos para gobernar la tierra, pero también fuimos hechos para llevar la adoración al Señor. Entonces, pero somos reyes y sacerdotes. Por eso en este tiempo que hemos estado hablando de arrepentimiento y el pastor Jesse el domingo también nos llevaba a una reflexión. Es eso, no que la palabra nos entre por acá y no salga por acá, no, Dios quiere. O sea, si usted y yo la palabra no la ponemos, no la hacemos visible en nuestra vida, no, estamos perdiendo el tiempo. Es el tiempo de que usted y yo realmente vivamos para Cristo. Pastora, sí, vivamos para Cristo. Que todo lo que usted y yo hagamos, lo hagamos para Cristo, no para agradar al mundo, no para agradar a mi jefe, no para agradar a mi amigo, no para agradar a nadie, solo tenemos que agradar a Dios. Y si usted agrada a Dios, va a agradar a todos los que están a su alrededor. Entonces, Dios nos está llamando a hacerlos. Tiempo de arrepentimiento. ¿Por qué Dios nos está llamando a eso? O sea, ay, no, qué pereza. Y la pastora, no predica porque quiere andarle duro a nadie. No, no. Uno predica porque Dios pone en el corazón esa palabra. Dios quiere una iglesia diferente. Usted no sabe si su vida, usted cree que de pronto es que estamos esperando un arrebatamiento, pero acuérdese que hoy estamos aquí y mañana no sabemos. ¿En qué momento el Señor puede venir por nosotros? Y si estamos preparados para esa venida, porque de todas formas Jesucristo no puede ser que venga en las nubes, pero puede ser que nos llame a su presencia. Entonces estamos realmente alineados para que si el Señor nos llame, nosotros podamos ir derechito para la presencia del Señor. O el Señor tenga que todavía ponernos a más pruebas para que usted y yo nos preparemos para alinearnos, para que cuando Él, así sea que Él venga o nos llame a su presencia, nosotros estemos preparados, iglesia. No solamente el arrepentimiento es para el arrebatamiento, es también por si el Señor nos llama, porque muchos estamos esperando que seamos arrebatados, pero la voluntad de Dios será que usted y yo seamos arrebatados, o la voluntad de Dios es que nosotros seamos llamados a su presencia en este momento, ¿cierto? Vemos cuántos pastores han muerto en estos tiempos. En estos 6 meses de pandemia hemos visto que el Señor ha llamado a su presencia hasta el pastor y la pastora y vemos que sus hijos han quedado solos, ¿sí? Sus hijos han quedado solos. Y muchos, uno que está en este ámbito, como se han muerto pastores, se han muerto ovejas. Entonces es allí donde dice, estamos preparados para ese llamado porque no tenemos la vida comprada, estamos prepararnos que todos los días nosotros tenemos que estar preparados por si Dios nos llama en ese momento. Entonces por eso el Señor nos está diciendo, arrepentámonos. Si no nos arrepentimos, o sea, todos esos sacerdotes que le andaron duro al Señor, ¿dónde está Caifás? ¿Dónde está Anás? ¿Dónde están aquellos que le dijeron, crucifícalo, crucifícalo? ¿Cierto? ¿Dónde está si no se arrepintieron? Si realmente después no dijeron, hemos pecado, hicimos tanto daño a ese Mesías y no se arrepintieron, no van a estar en el cielo, ¿cierto? No van a estar en el cielo. El Señor no quiere que nosotros pasemos por lo mismo, por eso nos lleva a Malaquías, porque ahí le están dando duro al sacerdocio. Ahí el Señor está diciéndole, arrepiéntase, ¿cierto? El Señor lo está diciendo. Entonces, por eso el Señor ha sido muy, muy confrontativo con esa palabra, ¿cierto? Pensamos que ya que, bueno,
el pastor Jesse cambió de libro, pero fue fuerte. Entonces el Señor nos está llamando a eso. ¿Qué áreas de nuestra vida? El Señor quiere que todas nuestras áreas, mire que hablábamos del área ministerial, hablaba del área familiar, el Señor nos está hablando todavía no solamente del ministerio como ministerio, también nos habla del ministerio de la casa, de aquellos esposos, en ese tiempo los esposos, porque en ese tiempo las mujeres no valían, o sea, si mi marido me quería echar, me echaba, yo no podía siquiera decir, no, yo no estoy dispuesta a firmar el divorcio, cuando eso no, ahora nosotros podemos decir, no, yo no estoy dispuesta. Pero cuando eso, por eso el Señor le andó duro a los hombres y defendió a las mujeres, porque para Dios el divorcio no existe, ¿sí? Que aquellos hombres que se van a buscar lo que no se les ha perdido en la calle, teniendo a su esposa en la casa, Dios le andó duro. O sea que Dios estaba diciendo, quiero que se restauren en todas las áreas. En todas las áreas el Señor está llamando a restauración. Por eso diga, pero qué palabras tan fuertes el Señor está dando, pero espero que no digan solamente nos están dando palo, no, que podamos nosotros decir, Dios, ¿qué estoy fallando yo? ¿Qué cosas estoy haciendo que a ti no te agradan? ¿Estoy preparado, estoy preparada para partir contigo en el momento que tú digas? ¿Realmente mi mente y mi corazón están alineados a ti? Es eso, no tenemos la vida comprada. Usted puede salir a la calle y queda contagiada esa cosa y muchos están partiendo. En este momento es donde usted y yo tenemos que, pero a mí no me va a tocar, no importa que no le toque, arrepintámonos, porque de pronto todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos mirando de las noticias, que ya hay un tratado de paz con Israel, árabes y Estados Unidos, entonces uno dice, wow, estas son cosas que el Señor dijo que pasarían antes de su venida. Entonces, que esas cosas a nosotros nos muevan la fibra y digamos, vamos a ponernos a cuentas con Dios, vamos a predicar la palabra de Dios, porque el Señor nos está llamando a eso, ¿cierto? Entonces, Dios necesita una iglesia, Dios es un Dios integral y se preocupa para que todo nuestro ser se alinee a sus estatutos, decretos. Él está buscando una iglesia arrepentida, que lo ame y lo respete, mis hermanos. Amor y respeto es lo que les faltaba a los sacerdotes que llevaban al pueblo a la perdición. Amor y respeto. Y podemos comenzar con eso, Señor, yo te amo y yo te respeto, o solamente te necesito y te manipulo. Eso es lo que tenemos que decirle. Entonces, pero vemos en medio de todo esto, tenemos un Dios que nos quiere bendecir. Dice que las bendiciones del arrepentimiento, cuando nos arrepentimos, vienen bendiciones que el Señor teníamos retenidas, pero el Señor ahora, cuando usted y yo nos arrepentimos, nos alineamos con Él, ¿cierto? Nos alineamos con Él. Vemos cómo el Señor comienza a enviar las bendiciones que se necesitan. Entonces, hoy vamos a hablar del capítulo 3. Y vamos a hablar de ese capítulo y vamos a ver cómo el Señor comienza, después de haberlos regañado, y después de haberle dicho arrepiéntase, todo generación de víboras, todo como lo que le quisiera decir a esos sacerdotes que estaban llevando al pueblo a la perdición. Ahora en el capítulo 3 el Señor da una promesa. Entonces vamos a leer el capítulo Malaquías 3 del 1 al 5. Entonces le pedimos el favor a Paulita, por favor, que nos lo lea. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Y vemos que esta parte del capítulo el Señor comienza a hablarnos de bendiciones de restauración para su pueblo. O sea, el Señor le estaba diciendo a ellos, imagínense cuánto tiempo, y en esta palabra el Señor está hablando de Juan el Bautista, que Él enviaría a preparar el camino para la venida del Mesías. Vemos cómo el Señor comienza a decirles, arrepiéntanse, porque yo voy a mandar, o sea, el Dios siempre quiere un pueblo restaurado, siempre quiere que su iglesia esté restaurada, y por eso estaba llamando allí, diciéndoles que les iba a mandar a ese Juan el Bautista, al que iba a preparar el camino, ¿cierto? Entonces, Dios necesitaba restaurar el sacerdocio que había
se había corrompido y había llevado a su pueblo a alejarse cada día más y de él. Entonces Juan el Bautista fue un profeta duro que les exhortaba de frente a los religiosos de ese tiempo. Vemos aún cuando nosotros estudiamos la historia de Juan el Bautista, vimos que Juan el Bautista no le ponía nada. Si usted dice, ay, qué dureza ahora, pero si usted estaba en el tiempo de Juan el Bautista fue duro, decía, arrepienta, generación de víboras, arrepiéntanse. Estaba llamando al arrepentimiento a todos esos religiosos que habían cambiado a Dios por la religiosidad. Entonces, vamos a mirar Mateo 11:10, Paulita. Sí, señora. ¿Sí? ¿Qué dice? Mateo 11:10. Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Amén. Y vemos que ese es Juan el Bautista. Lo mismo que el Señor estaba diciendo en Malaquías, ahora lo estaba repitiendo en Mateo 11:10. Entonces vemos ese Juan el Bautista. El Señor dice, voy a mandarles a aquel que preparará el camino. Eso es o sea, vemos el amor de Dios en medio de un pueblo que lo había abandonado, de un pueblo que solamente le importaba era el poder de los sacerdotes, estaban llevando al pueblo a que ya no llevaban sacrificios, el pueblo se había apartado de Dios. Y vemos cómo el Señor en medio de todo eso dice, no, voy a mandarles a alguien. De todas formas, yo a ustedes los voy a restaurar. El Señor nunca ha pensado dejar a su pueblo, aunque el pueblo de Israel ha sido duro, de dura cerviz. El Señor siempre ha querido restaurarlos y donde ellos vayan, el Señor los bendice. El Señor quiere a ese pueblo, así como nos quiere a nosotros que somos sus hijos adoptivos, pues decimos que el Señor nos adoptó, que gracias a que Israel lo rechazó, ahora Él viene con nosotros. Pero a veces Dios encuentra que también somos de dura cerviz, de no entender. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la historia de lo que pasó. Nosotros creemos todo lo que Cristo hizo, pero nosotros a veces nos falta. Y a veces es como el Señor mandar a esos Juanes Bautistas que nos hablen y nos hagan entender que es tiempo de prepararle el camino de que la segunda, del arrebatamiento y de la segunda venida de Cristo. Entonces somos nosotros ahora esos Juanes Bautistas que tenemos que decirle a la gente, arrepiéntase, porque el juicio de Dios viene sobre la tierra. Arrepiéntase, porque si usted se muere en este momento, usted no será salvo. Arrepiéntase, porque si el Señor viene con su trompeta, muchos se van a quedar. Y lo más triste es que muchos de los hijos de Dios se pueden estar quedando. ¿Por qué? A veces uno escucha a alguien me decía, el arrebatamiento no es cierto. Uy, y dice que es un apóstol. Y yo, wow, tremendo. Y eso me decía, yo, ¿sabe qué? La bendigo en el nombre de Jesús, pero yo me bloqueé de ese WhatsApp porque ella se cree que lo sabe todo, pero ella viene de la línea de Ana Méndez donde dice que el arrebatamiento ya pasó, algo así, y que estamos viendo el milenio, o sea, el gobierno de Cristo. Si ese es el gobierno de Cristo, cerremos esto y vayámonos, ¿cierto? Pero sabemos que eso no es cierto. Entonces, somos nosotros ahora los Juanes Bautistas que tenemos que preparar el camino para lo que Cristo está haciendo en estos momentos y lo que va a hacer. Pero vemos a este Juan, dice, porque él es como el fuego purificador que lava con el que lava los lavadores, dice ahí, porque él es como un fuego purificador. O sea, él vino a decirles, él era fuerte. De pronto ese Juan el Bautista no era Jesús, que era más misericordioso y él era más fuerte. Él iba a lo que iba, preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer Mateo 3 del 10 al 12. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero,
y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Entonces, vemos cómo era la predicación de Juan el Bautista. El hacha está puesta. ¿Y sabe qué? Él no le estaba predicando a gentiles. Juan el Bautista vino a predicarles a los hijos de Dios. Y le está diciendo, ahí está, Dios quitará lo malo de lo bueno. Dios lo va a hacer, o sea, pero eso estaba hablando, no, estaba hablándole a un pueblo que supuestamente conocía a Dios. Y es en este tiempo de que el Señor nos está hablando, a nosotros somos el pueblo que conocemos a Dios. Pero ¿cómo estamos viviendo nosotros en estos tiempos? Usted dice, ay, ya no quiero escuchar más noticias por lo que está pasando. No, no las escuche, porque usted y yo no necesitamos escuchar eso para saber que yo tengo que estar arrepentida todos los días, ¿cierto? Que no me tengo que ver en una cama muriéndome para arrepentirme. Todos los días tiene que haber arrepentimiento. Todos los días. Yo no sé por qué creemos que los hijos de Dios somos que los consentidos y que no nos va a pasar nada. Sí, somos sus consentidos, pero cuando usted ve el pueblo de Dios, cuando usted ve los apóstoles fueron perseguidos, ¿sí? Y los apóstoles, ya quisiéramos nosotros ser como los apóstoles. Si el Espíritu Santo les decía, no vayan allí, no vayan acá. Oye, era una comunión, pero bien conectados con el Señor, con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Señor no les dijo que esto iba a ser fácil. Y a veces pensamos que sí, que Dios nos ama y hace grandes milagros en nuestra vida. Dios hace, mire, yo creo que Dios cuánto nos ha levantado de enfermedades, que ya debíamos estar por allá en una tumba, pero el Señor nos levantó y se lo ha glorificado. Cuántos milagros el Señor ha hecho en nuestra vida, cuántas cosas ha hecho con nuestra familia. Entonces, y a veces se nos olvida esas cosas, se nos olvida. Y Dios nos está llamando por favor, es tiempo de arrepentimiento. Nosotros somos esos Juanes Bautistas que tenemos que ir. Nosotros ya, hay mucha iglesia que es como tibia, no sé, ahí me decían, no, él va a la iglesia, pero él vive con la novia. Y yo, oiga, yo seré ¿qué está pasando? Sí, manda devocionales, pero él vive con la novia, todavía no se va a casar porque es que, imagínese, pastora, es que necesita platica, pero vive con la novia, o sea, ¿cuál es el problema de ir aunque sea una notaría y legalizar sus cosas? O sea, uno dice, ¿cómo un cristiano? O sea, a mí no me cabe la cabeza que yo como cristiana alguien venga y me diga, no, vámonos a vivir juntos y después nos casamos. ¿Cómo se le ocurre? ¿Sí? No. O sea, eso no es así. El que me quiere a mí se casa conmigo, sino que ni friegue. Ni se le ocurra decirme eso porque lo voy a mandar, no sabe para dónde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo me valoro. ¿Cómo que yo me voy a vivir con alguien? Si el Señor dice que honroso es el matrimonio, ¿cierto? Y el lecho sin mancilla. O sea, ¿yo cómo me voy a ir a vivir así siendo la hija de Dios? ¿Cómo? Yo no puedo hacer eso. Entonces, vemos una iglesia que está viviendo eso y ellos dicen que eso es normal, que eso no tiene nada que ver. O sea, no. ¿Por qué? Porque estamos trayendo el mundo a la iglesia, lo estamos trayendo y pensamos que seremos iglesia arrebatada, pero tengo malas noticias. No seremos. Es tiempo de que nosotros nos organicemos, alineemos como el Señor quiere. Dios quiere restaurar su pueblo para restaurar su relación con Él. Dios está buscando que nos restauremos para que nuestra relación con Él sea restaurada. Yo no me puedo acercar a Dios estando mal, ¿sí? Con lo que dice Lucas, es la apostasía que estamos viviendo, sí. Es triste, pero es cierto, pero yo no quiero ser parte de esa apostasía. Yo no sé si ustedes quieren ser parte de esa apostasía, donde nosotros ya tenemos que decir, bueno, Dios, voy a alinearme a tus mandamientos, a tus estatutos, Señor. Voy a arrepentirme porque de hoy en adelante te voy a amar y te voy a respetar. ¿Sí? Es eso. Entonces, nosotros que otros países lo hagan, que lo hagan. Pero usted y yo que en Colombia todavía la iglesia está todavía fundamentada, que no está tan contaminada. Es tiempo, nosotros tenemos ese privilegio de no perderlo, de seguir. Entonces vamos a buscar Zacarías 13:9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro.
Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. No lo quite, Andrés, déjemelo ahí. Entonces, dice que Dios, ¿qué? Meterá por el fuego a la tercera parte y los fundiré como si se funde la plata y los probaré como se prueba el oro e invocarán a mi nombre y yo les oiré, diré pueblo mío y dirá Jehová es mi Dios. Eso es lo que Dios está buscando en estos tiempos. Dios quiere, mire, hermanos queridos, solamente nosotros sabemos en momentos difíciles si usted y yo realmente estamos conectados con Dios. Es bueno alabar a Dios cuando nos llega el chequecito de 5 millones de pesos a la casa. ¡Wow! Tengo el carro, tengo la casa, no tengo necesidad. Pero cuando comienza el Señor a apretar un poquito, porque es allí en medio del fuego donde Dios conoce quiénes son sus hijos y quiénes no. Quiénes realmente lo buscan. Es en momentos difíciles donde usted y yo sabemos si realmente es. Dios sabe, Dios conoce el corazón de nosotros, mis hermanos queridos. Diga, ay, es que Dios tiene que pasarnos y meternos al fuego porque Él necesita. Él no necesita. Dios no necesita eso porque Dios conoce nuestro corazón. Él sabe si realmente nosotros queremos ser restaurados, si realmente nos acercamos a Él porque lo amamos, porque queremos ser restaurados, no sé, o sea, porque el Señor ya lo sabe, pero ¿por qué nos pasa? Es allí donde los probaré como se prueba el oro. ¿Por qué? Porque la prueba es para saber yo, realmente yo amo a Dios, realmente yo lo respeto, realmente cómo es mi comunión con Dios, cómo está mi restauración diaria con mi Padre. Es allí, Dios conoce mi corazón, pero Dios quiere que nosotros reaccionemos y digamos, Dios, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo me llamo hijo de Dios, pero sí soy el hijo de Dios que tú quieres. Entonces, Dios también está buscando restaurar su relación con su iglesia. Dios quiere una iglesia que no solamente se acerque para pedirle, sino que lo adore, que le diga que lo ama. Señor, aquí estoy. Si estoy aquí es porque te necesito como el agua, porque sin agua yo no puedo vivir, sin el aire yo no puedo vivir. Que tú seas, o sea, que no nos acerquemos solo para presentarle el pliego de peticiones. Es que eso es lo que necesito y es que estamos en un mundo acostumbrado de que todo es que eso es lo que yo quiero y si yo no lo hago, pues me hago, o sea, si nosotros pudiéramos hacerle marchas al Señor, se lo haríamos. De verdad que sí, porque hay un espíritu de pensar que yo me lo merezco todo y que a mí todo me lo tienen que dar, ¿cierto? Y a veces somos así con Dios, aunque no le hacemos una marcha, a veces nos ponemos bravos y no le hablamos al Señor. Ay, ¿yo para qué me le acerco, Dios, si usted no me escucha? Entonces vemos eso, pero Dios quiere que usted y yo comencemos a tener una relación con Él, que Él pueda realmente, usted pueda acercarse a Dios y cuando usted entre a su presencia, que sea tanto lo que usted está sintiendo que sus lágrimas se derramen, pero que sea una lágrima genuina que sale de su corazón, porque a Dios no lo engañamos, ¿cierto? Que usted realmente cuando entra allá a su presencia, usted sienta que algo pasó, que cuando usted entró, yo no sé si a usted le ha pasado, usted entra y es como si usted entrara en otra atmósfera y algo sucede porque su cuerpo comienza a reaccionar, no quiero decir que se comienzan a dar vueltas, pero sí como que usted siente que hay algo allí que lo hace que su corazón comience a sentir como nostalgia de emociones y comienza usted a saber que Dios está ahí. Eso es lo que Dios quiere, es lo que tenemos que buscar como iglesia. Por eso permite cosas en nuestra vida. Dios las permite para que reaccionemos, para que lo busquemos, que quitemos todo lo que no es parte de Él, que no le gusta a Él. Yo no sé cuántos de ustedes lo estamos haciendo diciéndole, Señor, ¿qué no te gusta de mí? ¿Qué cosas te molestan de mí, Señor? Realmente yo quiero, Señor, hacer las cosas como tú. Y a veces uno dice, pero Dios, ayúdame, porque a veces las cometemos errores. Hacemos cosas y después decimos, pero ¿por qué Dios hice esto? ¿Sí? Yo no sé si les ha pasado. Y es donde nosotros tenemos que decir, Señor, dime qué es lo que no te gusta de mí, qué cosas malas estoy haciendo. No solamente presentarnos allí para, como le digo yo, presentarle el pliego de peticiones. Eso es lo que yo necesito. No, Dios no necesita, Dios necesita a veces que se nos acerquemos como papá. Yo creo que los que son padres, cuando los hijos solamente, deme para el lado.
Deme para papá, es que necesito el último jean de moda, es que necesito, y solamente se acercan al papá para pedirle plata, para pedirles que les compre cosas, pero nunca se acercan para abrazarlo y decirle, papá, usted es tan importante para mí que si usted me faltara, se llevarían una parte de mi corazón. Yo creo que muchos padres desearían eso, y así como ustedes, papás, desean que sus hijos se acerquen porque los aman, Dios quiere que usted y yo nos acerquemos porque lo amamos, ¿cierto? Que cada uno de nosotros sabe qué hay dentro de nosotros, qué tenemos que corta la comunicación con Dios, qué cosas hay allí que está cortando la comunicación con el Padre, para que Él pueda recibir nuestras ofrendas con agrado. Yo le estoy hablando a ofrendas de oración, ofrendas de toda clase, que Dios las pueda recibir con agrado. Que no lo llevemos porque lo que tengo que orar, porque si no oro hoy pasa algo. No, que cuando usted se acerque a orar es porque usted dice, yo tengo una necesidad de estar con el Padre. Que el Señor vea, oiga, mi hijo anhela, ay Señor, ayúdame a terminar rápido el trabajo porque yo quiero estar, Señor, en tu presencia. Eso es lo que Dios anhela. El servicio, la familia, la economía, sobre todo nuestro corazón, Dios lo desea todo. Dios desea que usted y yo lo entreguemos todo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con eso? Sabemos que el sacerdocio se había corrompido. Como nos enseñaron entre ellos el jueves, el pastor Jesse nos enseñaba cómo el sacerdocio se había corrompido, que ahora quería este pueblo adoptar las costumbres de los griegos. ¿Sí? El sacerdocio, los que Dios había escogido, ahora estaban así, se habían vuelto helenistas, ahora querían adorar todas esas estatuas de los griegos. Mire, usted dice, pero ¿cómo? Ese pueblo que vio tantos milagros, sí, mis hermanos, y a veces ese era el pueblo al que Dios estaba hablando en Malaquías. Ese pueblo que ahora quería estar bien con Grecia, entonces venga, vamos a volvernos como ellos. Entonces tenemos aquí a Dios y tenemos otros dioses, ¿cierto? Eso era lo que estaba pasando en ese tiempo. Y yo les digo, ¿cuáles son nuestros dioses en este tiempo que estamos compartiendo con Dios? Porque Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Pero nosotros le ponemos otros dioses chiquitos ahí. ¿Cuál es el Dios más importante que estamos colocándole? Ay, qué pueblo tan terrible, buscar los dos dioses griegos, pero nosotros en este tiempo también tenemos dioses. Mi trabajo. A veces uno le dice, a veces hay que orar como para que Dios les quite esos trabajos a ver si buscan de Dios. No, pastora, ni se le ocurra, porque ¿qué pagamos? Las deudas. O sea, ¿de quién dependemos? ¿De Dios o del jefe? Es que mi jefe, usted sabe, yo no puedo decir que yo soy cristiano porque me van a echar, pastora. Entonces ese trabajo no se lo dio Dios. ¿Sí? No nos engañemos porque si Dios me dio algo, a mí nadie me lo quita si Dios no quiere. Estoy dependiendo de qué. Entonces, esos son los dioses chiquitos que estamos colocando. Señor, gracias, pero qué pena. Si yo hoy no me conecto con usted, es porque mi jefe me está necesitando. No, mis hermanos, eso es lo que Dios está diciendo. Y parecemos como esos sacerdotes que metieron sus dioses griegos. Se lenelizaron, comenzaron a hacer cosas que no eran terribles, comenzaron a apartarse de Dios. Y es el pueblo de Dios. Amén. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Negociaron sus principios, actuando como los paganos. Y Dios trajo juicio sobre ellos. Y sabemos cómo Jesús, Juan el Bautista y Jesús le andó duro al sacerdocio de ese tiempo. Y yo creo que el Señor hoy nos está diciendo, mire, no imiten a esos sacerdotes. No imiten a aquellos que me mataron, aquellos que se reían de mí, aquellos que me golpearon, me escupieron. Ay, pastora, yo no haría eso. Sí, hermano, nosotros lo hacemos. Es triste, pero sí lo hacemos. A veces cuando lo negamos, estamos bofeteándolo y lo estamos escupiendo y le estamos quitando las barbas como se las quitaron esos sacerdotes. Así. Uy, pastora, qué dura. No es la verdad, mis hermanos queridos. ¿Cómo usted puede negar a un Dios que todo nos lo ha dado? ¿Cómo yo puedo cambiar a Dios por algo que es que a mí todavía me gusta? Tremendo. Pero si a usted le gusta eso a Dios, no. Y si yo decidí apartarme para Dios, yo tengo que estar apartado.
no quiero ser legalista, pero hay cosas que no se negocian, hay principios que no se negocian, hay principios que no se pueden negociar. Entonces, es eso lo que nosotros, aquí a York le predicaba, y estaban unas intercesoras conmigo, y estaba predicando sobre guerra espiritual, y yo les decía que uno tenía que dejar de escuchar música que no era de Dios, porque nosotros en la adoración tenemos que dársela a Dios. Y usted viera, uno dice, wow, tremendo. No, como que no sea tan dura, pastora, por ese lado, porque todavía hay muchos que les gusta, y si de pronto usted le anda durito así, entonces ya no van a querer conectarse ni venir a la iglesia. Entonces yo, por Dios, ¿en qué momento? O sea, a mí eso no me cabe en la cabeza, que me digan a mí, no, es que mi hija va a la iglesia, pero, y ellas conocen de Dios, pero es que ellos todavía les gustan las cosas del mundo. Entonces yo digo, o sea, yo quedé, o sea, queda como uno confrontado de que cuando usted les está hablando de apartarse, la gente como que, no, pastora, o sea, yo como pastora, yo no puedo decirle a alguien que yo no le pueda andar, decirle a alguien de la iglesia que usted no puede hacer esto porque a Dios no le gusta, porque usted se va de la iglesia. Entonces, de todas formas, si está en la iglesia y no tiene ningún cambio, no será salvo, ¿cierto? Es eso. Y eso que Dios me ha enseñado a no ser tan dura, a entenderla a las personas, porque eso me ha enseñado el Señor. Pero cuando yo escucho esto, no, pastora, porque es que ahí había gente que yo, bueno, le respeto, pero no estoy de acuerdo, ¿cierto? Entonces estamos negociando eso. Es cosa que uno dice, ¿cómo le enseñamos guerra espiritual? Entonces yo la estoy llevando a que la masacren allá, porque si yo no estoy bien como una guerrera, le aseguro que Satanás hace fiestas conmigo. Y a mí no me pidan que yo ponga intercesora de guerrera a alguien que todavía está con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, porque yo sería irresponsable y le haría daño. Entonces, dice que Dios trajo juicio contra él. Vamos a ver Deuteronomio 18, del 9 al 12. Paolita. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Amén. Y vemos que el Señor ya le había advertido en Deuteronomio 18, del 9 al 12. Le dijo, no hagan eso. Y es como si yo le hubiera dicho, vaya pueblo y háganlo. El Señor dijo, no lo hagan. Y sabemos que los dioses griegos era eso. Ellos mataban a sus hijos, los clasificaban, se lo ponían ahí a un dios ahí, no me acuerdo cómo se llama este dios, y le ponían candela debajo y ahí sacrificaban a sus hijos. Los hijos de Dios lo hacían. O sea que el Señor le había dicho, no lo hagan. Y cuántas cosas el Señor nos dice, no lo hagan porque a mí no me gusta, eso les acarrea maldición y lo estamos haciendo, mis hermanos queridos. Dios les dice, porque yo Jehová no cambio. Su amor nos lleva a enderezar a su pueblo. Mire, si Dios quiere enderezar al pueblo siempre, pero ¿por qué es Dios tan duro? Porque entonces a veces creemos un Dios que le sirvamos como otros querramos y queremos que Dios nos diga, sí, hijos míos, quiéranme como usted quieren que quererme. Si quieren tener un pie en el mundo y otro pie aquí conmigo, sí, no. El amor de Dios es diferente, pero él comienza a enviar, dice que él nunca cambia, que su amor nunca cambia, y si el Señor los llama, los amonestó y los llevó al arrepentimiento, era porque él sabía que su pueblo se estaba perdiendo y que el enemigo se lo estaba llevando. Entonces lo que Dios quería con todo esto era decirle, arrepiéntase porque yo a ustedes los amo, yo quiero que ustedes estén en mi presencia. Entonces, Dios lo hace es para destruir todo aquello que nos está apartando de Él. Pero el Señor dice que si no fuera así, ya nos hubiera destruido. A ese pueblo, vea, Dios con todo lo que se portó mal, era para que el Señor lo hubiera quitado de la faz de la tierra. Así como los enemigos lo quieren destruir, que ya lo van a volver a atacar. Uno escucha las noticias y ese pueblo siempre ha sido atacado, pero Dios en su infinito amor siempre los ha defendido.
pero Dios está llamando a la restauración. Dios está diciendo, por amor a ustedes es que yo les estoy amonestando. Y vamos a leer Santiago del 1 al 17. ¿Del 1 al 17 o 1:17? 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Dios nunca cambia, mis hermanos. Dios es el Dios. O sea, a veces ustedes podrán decir, a veces no entendemos el amor de Dios. A veces nosotros tenemos una imagen mala de papá, porque nosotros sabemos que los padres terrenales a veces no nos ayudan a levantarnos y nos alcahuetean, ¿cierto? Dios no es así. El Dios Todopoderoso es firme. Y eso a veces a nosotros nos hace falta la firmeza de padres. No que nos golpeen ni que nos traten mal. Yo creo que firmeza y autoridad no son gritos ni golpes. Yo no tengo por qué tratar mal a un hijo. Yo no tengo por qué golpearlo. Pero que sus hijos sepan que usted es autoridad. Con el hecho de decir, no lo hace. Que él entienda que usted es autoridad. Sin necesidad de golpearlo. ¿Por qué? Porque usted de chiquito le enseñó que la autoridad era usted y en su casa se hace lo que usted diga, no lo que él dice. Y así es Dios. Dios nos ama, pero Dios dice, así no es. Usted a mi casa no me la va a contaminar. Usted a mi casa no va a traer abominación. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a ellos. Yo a ustedes los amo, pero ustedes aquí no van a hacer fiestas con los principios que yo les he enseñado a ustedes. Es eso lo que Dios quería decirles. Desde las generaciones atrás, el pueblo escogido le costaba seguir sus leyes, seguir las leyes de Dios, y lo tuvieron al frente. Dios hizo milagros, abrió el Mar Rojo, abrió el río Jordán, con trompetas y bocinas destruyó unas murallas que nadie las hubiese destruido, solamente Dios. Entonces, pero siempre terminaban inclinándose a lo malo, a lo que Dios no le agradaba. Entonces, mis hermanos queridos, es tiempo de nosotros reflexionar. No crea que cuando uno predica no se reflexiona. Yo digo, Señor, muéstrame de verdad, porque nosotros como pastores tenemos que ser ejemplo. No podemos ser tibios. No podemos estar predicando una cosa y vivir una vida doble, porque eso a Dios no le agrada, ¿cierto? Vamos a ver Hechos 7:51. Sí. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Amén. Vea que el Señor lo estaba diciendo en Hechos. Así como lo hacían sus padres, ustedes lo están haciendo ahora. Nosotros no podemos ser de dura cerviz. Mis hermanos, no podemos ser duros de corazón. Tenemos que tener un corazón abierto para el Señor y realmente querer servirle. No es tiempo de estar jugando a ser cristianos. No es tiempo de que, ay, Señor, ¿qué hará el Señor con mis hijos? Enséñele a sus hijos y dígale, si usted no se comporta como se comportan los hijos de Dios, qué pena, pero no son salvos. No se ponga a engañarlo, ni se engañe usted misma, ni ustedes mismos. Hay que hablarles a los hijos, hay que hablarles a los esposos. No es que los cojan a garrote y ahora en adelante que la pastora dijo, no, todo lo hacemos, lo tenemos que hacer con amor, porque estamos viendo en el tiempo la gracia y oración, y lo que no conseguimos con nuestras palabras. Nosotros no podemos estar machacando y ser reticentes, que eso retiñimos, y es que no, diga una sola vez y después vaya allí al secreto con Dios. Porque es allí donde se ganan las batallas, es de rodillas, es buscando el rostro de Dios. Usted dice una sola vez y listo. No podemos seguir ahí de esto, machacando y machacando, porque Dios no es así. Entonces, después de eso, dice, ahora Dios les está hablando de las bendiciones económicas. Esto es durito, ¿no? Es como... Dice, traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, y así no les faltará alimento. Póngame a prueba en esto y verá que abriré las ventanas de los cielos y les enviaré abundancia de lluvia. Además, alejaré de su campo las plagas, los insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso, y todas las naciones considerarán muy dichosos. Yo solo, el Dios Todopoderoso, les juro que los haré, ¿cierto? Entonces, el Señor le habló de todas las áreas. Usted puede ver, dice que Dios les dice que
yo Jehová, bueno, dice, Dios ahora les habla de las bendiciones económicas, les habla del dar lo que es de Él. Y es a veces, yo sé que a ustedes, hermanos de Rocafuerte, no les cuesta, ¿cierto? Pero el pueblo se había desviado. Vemos que el pueblo ya no estaba trayendo sus ofrendas y sus diezmos para que el templo de Dios no hiciera falta nada, ¿cierto? Dios siempre se ha preocupado por eso. Pero el Señor dice que Él bendice, o sea, a veces nosotros, o sea, hay bendiciones que nosotros estamos perdiendo porque perdimos el principio. Y mucho más cuando nos dicen que ya eso es del Antiguo Testamento y que usted no tiene por qué hacerlo. Pues yo creo que el que lo hacemos, vemos que no nos falta nada. Vemos milagros que el Señor hace económicamente en nosotros. Entonces, Dios somos los que cerramos las puertas de las bendiciones y les dice que si lo hacen multiplicará sus finanzas. Dios lo que quiere es resguardar para que todo lo que emprendamos nos vaya bien, ¿cierto? Es todo eso. Mire, y a veces cuesta, mire, nosotros hacemos algo, le vamos a Dios y le pedimos un trabajo. Pero cuando Dios nos da el trabajo, nos cuesta darle. Mire, yo no estoy hablándole a usted de bendiciones de ¿cómo se llama esa nueva? Ay, ya se me olvidó cómo es que llama eso, que solamente hablan de plata, ¿cierto? Eso no. Yo solamente les estoy hablando de las bendiciones que Dios da. Esto, usted lo hace, la prosperidad. Eso usted lo hace porque usted entendió el principio. Y porque sabe que el Señor dijo que lo hiciéramos y yo lo hago por obediencia y porque sé que eso no solamente me trae bendición, sino que yo lo hago porque obedezco al Señor, ¿cierto? Entonces, si yo me le acerco a Dios diciendo, dame un empleo, y cuando Dios me da el empleo, usted le diezma a Satanás y no le diezma a Dios, porque eso es verdad. O usted diezma al Dios o le diezma a Satanás, pero usted diezma, ¿cierto? Porque usted coge el dinero de Dios y se lo da al enemigo. Entonces dice que muchas veces los que vamos a hacer un negocio y a Dios no lo metemos ahí, ¿cierto? Lo dejamos a Dios a un lado y creemos que no lo necesitamos. A veces es muy duro. Yo a veces he analizado por qué el Señor nos pide que diezmemos, que si Dios no necesita. Yo creo que muchos de ustedes saben que Dios no necesita, pero lo que Dios quiere probar es nuestro corazón, cómo es el amor al dinero y el amor a Dios, ¿cierto? Porque a nosotros nos cuesta porque amamos más el dinero, porque decimos, yo siempre les digo, si Dios les da a ustedes 40 millones de pesos, ¿cuánto le tocaría a usted diezmar? Uy, ¿todo eso? Sí, todo eso. Entonces es ahí cuando usted mira, es lo poquito que tiene que dar y lo bastante que a usted le queda. Entonces es como el Señor mirar cómo está su corazón. ¿Cómo está? Mire, yo lo aprendí así. ¿Cómo está su corazón? Entonces usted le dice, no, es que yo no le doy a Dios porque es que apenas me gané 1,000 pesos, tan poquito, no importa. Dios está, lo que Dios, si son 200 del Señor, sáquelos y guáchelos en una sobre. Y cuando ya tenga 1,000, pues los lleva. Y si no, pues, ¿cierto? Es que Dios no mira la cantidad, sino mira el corazón. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿cierto? Y la palabra dice que si usted dice que el diezmo ya no es del Nuevo Testamento, pero cuando él habla dice que la ofrenda sea remecida, aplastada, entonces cuando usted ve eso, usted dice, tiene que dar más del diezmo. Entonces es mejor que demos el diezmo, ¿cierto? Entonces, si lo quieren dar, nadie le está diciendo que, ay, la pastora ahora ya no, yo estoy hablando de lo que dice acá, de lo que el Señor está diciendo que Dios quería hacer con su pueblo. Y lo más bonito es que el Señor dice que si nosotros hacemos todo eso, pues yo digo, wow, tremendo, dice, pongan a prueba, dice, traigan el templo, bueno, espera por acá. Además, alejaré de sus campos las plagas. wow, qué protección de los insectos, de los que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso, les juro que lo haré. O sea, porque el pueblo de Dios aprendió y mire cómo esa nación lo que cosechan son frutas que no hay en otro país, ¿cierto? Dicen que las naranjas son grandes, que las uvas son grandes, porque ellos comenzaron y donde esté el judío, ellos mandan para su pueblo, ¿cierto? Mandan sus ofrendas, mandan sus diezmos, y por eso es que el judío es próspero,
¿Por qué? Porque él de verdad entendieron esa palabra cuando el Señor los exhortó, cuando Nehemías los exhortó, porque en Nehemías también pasó lo mismo y en Nehemías los exhortó. Y ellos vieron eso y vemos cómo ese país, la economía de ese país resguardada, un país que es como más chiquito que Santander y la economía mundial que tienen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ponen su economía en las manos de Dios. Si usted y yo no ponemos nuestras finanzas en las manos de Dios, las vamos a poner en el Dios Mamón. El Dios Mamón es el Dios el Dios de la ruina y de la miseria, de escasez. Puede usted ganar millones y viene Mamón y lo desaparece. Pastora, sí. ¿Por qué? Porque usted simplemente, Dios no puede resguardar lo que usted no obedece, ¿cierto? Dice que Dios entonces protegerá nuestras finanzas. A mí no me gusta hablar de eso, pero yo me pone a hablar de esto hoy. Entonces, es eso. ¿Cuántos de nosotros ganamos mucha plata, pero ni siquiera tenemos ahorros? Wow, ahí tenemos que mirar qué pasó. Uy, no. Yo me acuerdo una vez que no tenía que teníamos la casa arrendada y vivíamos en Girón y la señora se fue y nos quedó viendo un poco de servicios y a mí me tocó, no, lo hice porque me faltó fe. Y yo tomé mi diezmo y con eso, cosa tremenda. No lo volví a hacer. Yo dije, no, Dios, no lo vuelvo a hacer, ¿cierto? No lo vuelvo a hacer, yo no vuelvo a tocar eso. No, porque yo sé que eso no me trae bendición. Entonces yo no puedo pagar con lo de Dios. Ay, no, pastora, lo que pasa es que yo le doy a los pobres. Pero ¿por qué no le da a los pobres con el 90% que a usted le queda? ¿Por qué gana Padre Nuestros con Ave Marías ajenas, como dicen las abuelitas, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, no, es que usted está diciendo que usted lo hace como usted quiere y no como Dios hizo. Entonces, eso es duro en esa parte. De verdad, si yo creo en Dios, no nos falta nada. Nosotros como iglesia lo hacemos y hemos visto la bendición. No debemos. Estamos al día con todo. ¿Por qué? Porque no hemos perdido el principio. Y a veces ahí me dijo, no, si usted no quiere hacerlo, yo le digo, no, la iglesia no lo hace porque quiera hacerlo, es porque Dios dijo que sacáramos los diezmos de los diezmos y diezmáramos, ¿sí? Y por eso la iglesia es bendecida, ¿sí? El Señor la bendice. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas como Dios nos dice. Yo se lo digo porque tenemos testimonios. Y si usted hablara con hermanos de la iglesia que lo hacen, se darán cuenta que ellos dicen que tienen testimonio de cómo el Señor los ha prosperado, porque los negocios, miren, nosotros hemos aprendido algo. Es que no es mi negocio, es el negocio de Dios, ¿cierto? No es mi trabajo, es el trabajo de Dios. Entonces, lo mismo como pastores, yo les digo a los pastores, nosotros simplemente somos los empleados de Dios. Nosotros no somos los dueños de la iglesia, como dicen, su iglesia. No es mi iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Los pastores simplemente somos los servidores del Señor. La casa de Dios, a Él le corresponde sacarla adelante económicamente. Y eso es lo que yo he aprendido. Y de verdad que yo le puedo dar un testimonio de que cómo el Señor realmente, el Señor bendice la economía. ¿Por qué? Porque yo le digo, Señor, eso es tuyo. Usted verá, hay que pagar esto, hay que pagar esto. Yo simplemente soy tu empleada, tu servidora, pero no soy más nada. Que a usted se le ocurrió ponerme aquí, pero yo no soy más nada. ¿Sí? Entonces es ahí donde digo, dependo de Dios. Eso es lo que Dios quiere, vea, y es tan bonito. Yo me sorprende cada día, yo digo, Dios, solamente usted. Y cuando yo escucho otros testimonios donde dicen, no, a mí nos ha ido duro, nos ha ido mal, y yo digo, Dios, y yo oro para que en estos tiempos de pandemia la iglesia sea muy bendecida, que todo lo que ustedes hagan, todo les salga bien y Dios los bendice. Pero si Dios los bendice, ustedes no pueden quedarse con lo que no es suyo, porque entonces uno ora y las bendiciones. Yo solamente les digo esto, no les digo más nada, porque nosotros o le servimos o le diezmamos a Dios o les llevamos al diablo, a Mamón. Entonces dice, el mundo, ¿cuánto les llegan los que no son cristianos? Porque yo sé que aquí ninguno lo hace. Yo sé que ustedes son rectos, correctos, temerosos de Dios y apartados del mal, pero cuando les llega la quincena se van para la tienda a tomar cerveza. ¿Cuánto vale una cerveza? Digo, lo que les hace falta, con 10 cervezas comen toda la semana, pero se lo toman en un día, ¿cierto? Ay, es que yo me lo merezco porque yo lo trabajé. Sí,
¿cierto? Pero está dañando las cosas, las bendiciones de Dios. ¿Cuántos de esos de allá se van para los prostíbulos a engañar a la mujer por allá con otra y en eso gastan su dinero? Eso es diezmarle al diablo. Entonces, pero yo sé que eso no pasa en la iglesia porque yo sé que ustedes son gente que ama al Señor y no vamos a ponernos la canasta de cerveza ni vamos a hacer esas cosas. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. O sea, Dios quiere hasta que nos alineemos en su economía para que Dios, y si no me creen, pregúntenle a Dios porque Dios responde. Eso no hay prueba. No me crean a mí, vayan a la palabra y léanla. Y hablen con personas que tienen testimonios, porque yo sé que si pusiera aquí a varios, darían testimonio de las bendiciones que Dios ha traído, porque ellos han sido fieles con Dios. Y en estos tiempos, a veces he visto cómo pastores dicen, no, es que la gente no manda porque no estamos en un templo. No, la iglesia somos usted y yo. Hay que seguir pagando el lugar del lugar de la iglesia. Muchos pastores tuvieron que entregar porque la iglesia no entendió que tocaba seguirlo haciendo. Gracias a Dios por ustedes, porque el Señor los bendice. Y tienen ¿cómo se dice? El principio. Vamos a leer el Salmo 78, del 23 al 29. Vamos a terminar. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Amén. Ve, cuando uno depende de Dios, Dios no le deja a uno. Vea, tantas bendiciones que Dios tiene para derramar. ¿Cuántas bendiciones nosotros nos estamos perdiendo por simplemente no obedecer a Dios, cierto? Porque simplemente, mire, dos cosas nos cuesta entregarle a Dios: mis finanzas y mi corazón, mis sentimientos. Cuando yo voy a escoger a alguien para casarme, yo siento que Dios no tiene que meterse en eso porque Dios me va a mandar la mueca, la tuerta, la muda o el cojo. Jamás, ¿cierto? Pero ¿qué mira mandar a Dios? Es que yo algo que he aprendido en esto, mis hermanos, por eso es que muchos se casan con los que no se debieron de haber casado. Porque ellos, o sea, nos cuesta lo que es la economía y nuestros sentimientos entregárselos a Dios. Yo sé que si Dios me hizo, Dios sabe que me gusta. Si Dios sabe que a mí no me gusta un hombre así como blanquito como yo, pues me va a dar uno como más morenito, no sé, que tenga más color que yo. ¿Por qué? Porque Él me puso el gusto. Él me puso el gusto. Entonces Él no va en contra de lo que me puso a mí. Y a veces nosotros pensamos que no, ahí que el Señor no se meta, que el Señor no, mentiras. Entonces son dos cosas que a nosotros nos cuesta entregarle a Dios. En el versículo 13, el versículo Dios nos rechaza porque hablamos mal de Dios. Fíjese algo, estoy leyendo una nueva versión y dice el 13, pero ustedes hablan mal de mí y todavía preguntan, ¿qué malo hemos dicho? Pues eso es lo que han dicho. No vale la pena servirle a Dios Todopoderoso. Escuche, ellos estaban diciendo que no valía la pena servirle a Dios Todopoderoso. Pecamos contra Él. Y no tiene caso que nos pongamos tristes, ni vale la pena obedecer sus mandamientos. Estaba duro el pueblo, o sea que no valía la pena. Bien sabemos que a los orgullosos viven felices. Escuche, ¿cuántas veces nosotros hemos hablado esto? Y que los malvados siempre les va bien y nunca les pasa nada malo, ni siquiera cuando ofenden a Dios y lo ponen a prueba. Tremendo, o sea, cómo el Señor estaba diciendo, yo los escucho cuando ustedes dicen, cuando una vez se llama, mire, llamamos a gente, venga, vamos aquí al servicio porque nosotros fuimos hechos para servirle a Dios y nos ponen trabas. No, pastora, eso yo no fui hecho para eso. ¿Cómo que no? Si eso, para eso fuimos hechos nosotros. Nosotros no fuimos sino para servirle al Señor. El trabajo, la familia es el segundo, son las añadiduras, pero nosotros fuimos hechos para servirle al Señor y servirle de corazón. A cada uno Dios nos dio dones, unos trabajan con niños, unos trabajan con jóvenes, otros son pastores, otros son evangelistas, otros son profetas.
y pare de contar, ¿cierto? Entonces, pero el pueblo estaba diciendo, pero ustedes dicen, pero ¿qué hemos dicho, Señor? Y dice, pues ustedes dicen que no vale la pena servirle a Dios Todopoderoso. ¿Y cuántos de nosotros decimos no vale la pena? Uy, es que me canso, pastora, es que mi trabajo, el rey Mamón, no me deja tiempo para servirte, Dios. Qué pena, Dios. Primero es Mamón, el que me roba las finanzas, el que me roba su amor, Señor. El que yo pienso que dependo de él, porque si yo dejo le saco un tiempo a usted, Señor, mi jefe me bota. Mi esposa me echa vainas, mi esposo me echa vainas, mis amigos se burlan de mí. Mi esposa no quiere que yo le sirva a Dios. Uy, tremendo. Mi esposo no quiere que yo le sirva a Dios. Tremendo, tremendo, porque Dios no está ocupando el primer lugar. O usted no le está dando testimonio a su pareja de que usted sea un testimonio genuino donde esa persona, donde su pareja quiera servir a Dios. ¿Cierto? Es eso. Entonces, no vale la pena servirle a Dios Todopoderoso. No vale la pena porque es que no, para mí es más importante trabajar. Aún así pecamos contra Él. Él no tiene caso, pecamos contra Él. No tiene caso que nos pongamos tristes. ¿Por qué nos ponemos tristes? Porque pecamos. ¿Para qué? ¿Sabe qué? Porque ellos estaban diciendo que el Señor tenía, o sea, lo que ellos querían era que el Señor fuera, como a veces decimos, Señor, sea justo. Hay gente que uy, Dios mío, que queremos que el Señor mande fuego del cielo y los destruya porque de verdad es ahí haciéndose injusticias. Y en este tiempo donde a veces quisiéramos que el Señor mandara un rayo y acabara con un poco de gente que está destruyendo nuestro país y que trae solamente odio, que se fuera a las montañas y el Señor lo destruyera. Y decimos, Señor, ¿por qué no está haciendo nada con esa gente mala? Y en ese tiempo estaba pasando, pero ¿para qué vale la pena servirlo, Señor, si vemos solamente desgracias? Pero el Señor escucha. Y entonces el pueblo estaba diciendo eso. Estaba enojado con Dios, dice que no valía la pena. ¿Para qué guardamos estatutos si para los malos no les pasa nada? Pero oiga, es que yo me porto bien porque yo amo a Dios. Y si ellos no lo hacen y no les va mal, algún día tendrán que darle cuentas a Dios, ¿cierto? Entonces, algo que me llamaba la atención en el capítulo 16. A ver, vamos a leer Salmo 34, 15 antes de ir al 16. ¿Qué dice? Ah, no, es Salmo 73. Perdone, Paulita. Primero Salmo 73, del 12 al 13. Qué pena, Andrés. Salmo 73. ¿Listo? ¿Qué dice? Del 12 al 13. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Imagínense. ¿Sí ve? O sea, el mismo ahí en el salmista decía, ¿de qué vale la pena si es que Dios no nos hace justicia? Aquellos andan mejor que yo, tienen mejores carros, tienen mejores casas, ¿y de qué sirve eso? ¿Cierto? Entonces, o sea, ¿y cuántos nosotros hemos escuchado lo mismo? No, de que entré a la iglesia cristiana, no, porque es que como yo ahí ya no puedo andar con contrabando, yo ya no puedo hacer nada ilegal, yo no puedo hacer doble contabilidad, yo no puedo. Entonces, ¿por qué el que los hace le va bien? Pero el Señor estaba diciendo, no, Dios escucha. Y algo que me llamaba la atención en el 16 dice, cuando los que adoran a Dios y los respetan, lo respetan y oyeron lo que Dios dijo, hablaron entre sí. Dios se dio cuenta de esto y les prestó atención, y entonces mandó que se anotara en el libro de sus nombres para recordarlos. Dios tiene un libro de memorias tremendo. ¿Sí? O sea, mire, los que lo escuchan, Dios escucha todos los murmullos, pero aquellos que dicen, vamos a reflexionar, vamos a arrepentirnos de eso, porque oiga, estamos escuchando a Dios y Dios nos está hablando. Y dice que los que le hablaron, los que se arrepintieron, Dios los mandó a anotar en un libro, el libro de sus memorias, para recordar que este pueblo sí escuchó, ¿cierto?
Ya viene el día en que ellos volverán a ser míos, serán como el tesoro especial. Aquellos que escucharon, que decidieron restaurar. Entonces el Señor les dice, mire, lo bonito de que el Señor nos llame la atención es que el Señor nos da después una promesa. Entonces vamos a leer el Salmo 34:15. Ya vamos a terminar. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Y aquí dice, es ahí en el libro de recordar, apúntalo en esos libros, porque yo voy a recordar siempre lo que ellos cuando les llamé la atención, hicieron caso, se arrepintieron y se apartaron. Y comenzamos a ver la promesa del Señor. Dice, ya viene el día en que ellos volverán a ser míos. El Señor anhela que usted y yo volvamos a sus caminos, que volvamos allí, que volvamos para que el Señor sea, no sé, de verdad, Dios nos anhela. Y de verdad nosotros debemos anhelar a Dios porque Dios nos anhela. Cada vez que Dios nos tira un poquito la oreja es porque Dios nos anhela. Dios quiere restaurarnos para que nos acerquemos a Él. Y ya viene el día en que ellos volverán a ser míos. Vea qué tan bonito. Será mi tesoro especial. Qué bonito como el Señor nos dice, su tesoro especial. Usted y yo somos el tesoro especial de Dios. Y no les haré ningún daño. Los traeré como trata al Padre a los hijos que les sirven. Entonces ustedes verán una vez más que hay diferencia entre lo bueno y lo malo, entre los que adoran y los que no adoran. Y es allí donde dice el Señor, no crean que yo no tengo en cuenta a aquellos injustos, aquellos que se portan mal. Oye, ¿de qué les sirve ganar el mundo si pierden su alma? Y Dios dice, ustedes no miren hacia ellos, porque si ellos están, o sea, es que el señor Pablo Escobar vivía en las mejores mansiones, tuvo para comprar un poco de animales, qué montón de plata, pero si él no se arrepintió, ¿dónde está? ¿Y cómo terminó? Lo más difícil es que cómo lo mataron de feo, ¿cierto? ¿Dónde estará si no se arrepintió, si en esos momentos que lo estaban persiguiendo no se arrepintió? ¿Dónde terminó? Es allí donde lo que nosotros tenemos que ver. Dios no es Dios injusto porque al cielo no entran las injusticias. Entonces dice, entonces verán una vez más que hay diferencia entre lo bueno y lo malo, entre los que adoran a Dios y el que no lo adora. Hay una diferencia, mis hermanos queridos, porque Dios cada vez que usted y yo nos acercamos allí, nos arrepentimos, está escribiendo, bueno, Pepito, mire, hoy se acercó a mí con arrepentimiento. Escriban allí porque yo me quiero, para acordarme, para que ellos también se acuerden después de lo que hicieron, porque allí está escrito, ¿cierto? Yo, ese Dios, o sea, no veamos un Dios tan lejano, un Dios que no escucha lo que usted y Dios hablamos. Dios sabe cuando usted pelea con su esposa y cómo la maltrata. Dios sabe cuando usted pelea con su esposo y usted lo maltrata. Dios está escuchando. Diga, si nosotros fuéramos conscientes de que Dios está ahí mirándolo así, lo que usted está hablando y lo que usted está maltratando, cómo usted le habla a sus hijos y cómo sus hijos le hablan a usted, nosotros nos portaríamos bien, mucho mejor de lo que nos podemos portar, porque Dios está escuchando. Dios está escribiendo lo que estamos haciendo. Mis hermanos queridos, Dios no se olvida de nada. Entonces veremos entre los que adoran a Dios, porque adoración es portarnos bien, porque yo me porto bien por adoración. Yo trato bien a mi esposa porque yo adoro a Dios. Yo trato bien a mi esposo porque yo adoro a Dios. Yo trato bien a mis hijos porque yo adoro a Dios. Yo trato bien a la gente que está a mi alrededor porque yo adoro a Dios y eso es mi adoración. Pastora, me atacan, que me ataquen. No quiere que cada vez que a mí sufro un ataque viene una bendición. Porque yo he entendido que el que pelea por mí se llama Jehová de los ejércitos y que el que se mete conmigo se mete con Dios. Yo no tengo por qué tratar mal a la gente, yo no tengo por qué llenarme de amargura, porque cuando yo aprendo que Dios es el que pelea por mí, yo no tengo que hacer nada. Porque es que yo represento a Dios, usted representa a Dios, usted es el hijo de Dios. Y así como hay mamás que le tratan mal al hijo y se sale a pelear con la vecina, así es Dios conmigo y con usted, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, Dios quiere restaurarnos para bendecirnos. Dios quiere decirle, bueno, ahora que le estoy llamando la atención, ¿cuántos de ustedes han decidido restaurarse? ¿Cuántos de ustedes realmente quieren ir al secreto conmigo y preguntarme, Señor, no así como dijo el pueblo, pero ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos fallado? ¿Y qué hemos hablado? No, Señor, si yo hablaba mal de ti,
Y si no te ha gustado algo que yo he dicho, dígamelo, Dios. Si me he expresado en formas que yo no debía hacerlo, dímelo, Señor. Si yo soy de la secreta, dímelo, Señor. Es tiempo de que nosotros nos acerquemos a Dios así. Así es como tenemos que acercarnos al Señor. Vamos a buscar 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso somos usted y yo. Somos real sacerdocio. Dios nos escogió, mis hermanos queridos. O sea, vale la pena cambiar, vale la pena dejarnos restaurar. Entonces vamos a leer Isaías 26:20, ya para terminar. Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Amén. A veces Dios dice, o sea, Dios puede ponerse un bravo con nosotros, pero Dios nos va a restaurar. Dios se quiere decirse como ustedes cuando sus hijos se portan, dicen, ¡ay, Dios mío! Y tiene que enojarse y tiene que castigarlos, de pronto no con castigo físico, pero sí, no tienen celular hoy, no va a mirar más esas películas que usted ve. Entonces, eso es una forma de disciplinar, y lo mismo lo hace Dios, y no porque no nos ame. Dios nos ama, Dios se enoja, pero cuando usted y yo nos acercamos a Él, tocamos su corazón y a Dios le pasa el enojo. Él no se vive enojando todo el tiempo como nosotros nos enojamos. Entonces, ya para terminar le voy a leer el 4. Ya está cerca el día en que los orgullosos y malvados arderán como paja y se quemarán por completo a causa de sus enojos. Yo soy el Dios Todopoderoso y el que juro que así será. Para que ustedes ustedes que me respetan la justicia, brillan como el sol. Y les traeré mi salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría, como saltan los terneros cuando salen del establo. Yo ya tengo preparado ese día, y ustedes aplastarán a los malvados como se aplasta el polvo que pisan. Yo soy el Dios Todopoderoso, los juro que así será. Y ahí está diciendo, para que dicen Dios, eso a los malos siempre les da bien. Y el Señor dice, yo estoy cerca el día que los orgullosos y malvados arderán como paja. Dios no se queda con nada de nadie. No vivamos mirando que el malo le va bien. Vivamos mirando que la recompensa que viene para usted y para mí porque nos portamos bien. No podemos vivir en una mansión, pero Dios nos dio una casa que nos gusta. No podemos estar pensando en lo que tienen por allá los que viven allá en Ritoque, ¿cierto? Pero cuando usted vaya a hablar con muchos de ellos, esos están llenos de deudas. Usted y yo no. Viven allá, pero todo lo que tienen lo deben. Hay gente allá que puede no comer lo que usted come, que pueden estar comiendo arroz con huevo, y usted sí se puede dar el lujo de comer un buen pedazo de carne. Entonces, no miremos las apariencias, vivamos y seamos agradecidos con lo que Dios nos dio. Amén. Entonces, lo único que el Señor dice ahí abajito, dice, recuerde que en el monte Oreb yo les di por medio de Moisés mis enseñanzas y mandamientos. No se les olviden y obedézcanlas. Dios está diciéndole, mire, yo quiero restaurarlos, pero obedezcan, sigan mis preceptos y mis mandamientos y les va a ir bien. Antes que llegue el día que yo castigaré, les enviaré el profeta Elías y haré que los padres se reconcilien con los hijos y vivan en paz. Pero si no se reconcilian, yo vendré y destruiré la tierra. O sea, Dios estaba diciendo en Malaquías, mire, arréglense, comencemos a andar bien. Mis hermanos queridos, les aconsejo que lean el libro de Malaquías, léanselo.
Ay, eso fue para el Antiguo Testamento, pero hay cosas que son que esas cosas nos ayudan a nosotros a restaurarnos, a realmente, a querer realmente vivir como Jesús quiere que vivamos. Mis hermanos, no vale la pena estar mirando para afuera. Es el tiempo de estar mirando que nosotros somos el pueblo escogido, real sacerdocio, aquellos que el Señor nos está diciendo, ustedes son testimonio para un mundo que se pierde. Si ustedes se restauran, muchos de esos se van a convertir a Cristo. Si usted se restaura, su familia llega a los caminos del Señor. Es el tiempo que el Señor quiere que nosotros como iglesia comencemos a dar testimonio en todas nuestras áreas. El cristiano no se divorcia, el cristiano no se busca otra mujer, el cristiano no negocia principios, el cristiano le sirve a Dios, ¿sí? En todas las áreas. El cristiano es el que tiene mejores hijos, el cristiano, sí, todas esas cosas. Miren, mis hermanos queridos, eso es lo que Dios nos quiere decir ahora, porque si usted tiene una familia bonita, los que están allá, que tienen una familia desastrosa, van a decir, oye, ayúdeme. ¿Usted cómo hace? Dios, ¿cierto? Solo cuando Dios entra a nuestros hogares, esto funciona, porque el enemigo está atacando a las familias.